Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material que vamos a estar utilizando para la clase. Es importante que si les llega a surgir cualquier duda durante la clase, me la hagan saber y con gusto se las estaré resolviendo. Vamos a hablar sobre el derecho a la nacionalidad y a la residencia. Muy bien. Es importante que entendamos lo que es la definición del derecho a la nacionalidad y a la residencia, la importancia de estos derechos y el objetivo de la presentación. Vamos a comenzar. Muy bien. El derecho a la nacionalidad y residencia es fundamental en la protección de los derechos humanos. La nacionalidad se va a definir como el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. A este se le va a conferir diferentes derechos y deberes específicos. La residencia, por otro lado, se va a referir al lugar en donde una persona vive habitualmente. Estos derechos son muy importantes porque van a garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas y su pertenencia a una comunidad política, así como la posibilidad de establecerse y vivir en algún lugar determinado. En esta presentación vamos a explorar este tipo de derechos ya más a profundidad y por qué son relevantes en el ámbito de derechos humanos. Les voy a dejar un momentito la diapositiva para continuar con la explicación de en dónde nos podemos encontrar este tipo de derechos. Muy bien, aquí están los tres puntos, que es la definición de nacionalidad y residencia.
la nacionalidad como un vínculo jurídico que se encuentra entre una persona y el Estado, y la residencia como el lugar en donde una persona vive habitualmente, y así como la importancia de este tipo de derechos, que la protección, el reconocimiento de la identidad y el lugar de vida de las personas, eh, y el objetivo de este tipo de presentación, que es el que analicemos el derecho a la nacionalidad y a la residencia, ya en un contexto de derechos humanos. Vamos a hablar sobre los instrumentos internacionales en donde vienen ya este tipo de derechos ya a nivel internacional. El derecho a la nacionalidad está consagrado en varios instrumentos internacionales que son sumamente importantes, que son puntos clave, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece en su artículo 15 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella ni el derecho a cambiarla. Em, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que refuerza este derecho en su artículo séptimo, que asegura que todos los niños tengan derecho a adquirir pues la nacionalidad, a adquirir una nacionalidad. Además, la Convención sobre la reducción de la apatridia de 1961, que prohíbe la apatridia y establece medidas para poder prevenir y poder reducir este tipo de casos de personas que están sin nacionalidad. Este tipo de instrumentos nos demuestra cómo el reconocimiento y la protección del derecho a la nacionalidad se encuentra sumamente protegido a nivel internacional. Entonces, es importante que se tomen en cuenta eh, este tipo de instrumentos internacionales, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre la reducción de la patria de 1961, y sobre qué habla cada uno, en qué artículo viene referido esta protección. Entonces, les voy a dejar aquí un momento la diapositiva, tomen los puntos necesarios para continuar con el siguiente subtema.
Vamos a continuar. El derecho a, muy bien, el derecho a la nacionalidad em, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que era lo que les comentaba hace un minuto. En su artículo 15 nos encuentra el derecho reconocido, el derecho a la nacionalidad. Tenemos la Convención sobre Derechos Humanos, Derechos del Niño, perdón, de 1989 en su artículo séptimo, que nos reconoce el derecho del niño a una nacionalidad de la Convención sobre la Reducción de la Patria de 1961, que es la prohibición de la patria y medidas para reducirla. Entonces, eso es lo que comentamos, es los puntos importantes. Vamos a hablar sobre la apatridia y sus consecuencias. La apatridia es una situación grave en la que una persona no es reconocida como nacional por ningún estado. Esta condición puede ser causada por diversas razones, como es la discriminación por motivos de raza, religión, incluso por el género. Existen diferentes conflictos de leyes entre países y la disolución o la separación de estados, por lo cual muchas de las veces trae como consecuencia este tipo eh, de violación a derecho. Las consecuencias de la patria son sumamente devastadoras. Tenemos que entender que las personas apátridas a menudo van a carecer del acceso a los derechos básicos, como es la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, a una protección legal. Las va a dejar en un estado más vulnerable, un estado marginado. El que podamos combatir la patria va a ser importante para poder garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Entonces es importante que entendamos la definición de la patria, que es la situación en la que una persona no es considerada nacional por ningún estado. Las consecuencias que trae consigo la patria es la discriminación, conflictos de leyes, disolución de estados, etcétera. Las consecuencias eh, trae consigo una falta de acceso a los derechos básicos como la educación, salud, empleo, protección legal. Entonces, es importante que sea reconocido como tal una persona eh, por un estado, que sea pues un estado eh, al cual pertenezca. Entonces, muy bien. Les voy a dejar esta que está más completa para que tomen los apuntes necesarios, que vienen siendo estas ideas principales. Es la definición de la patria, causas de la patria, consecuencias de la patria. Entonces, es importante que tomemos los puntos más importantes para poder continuar.
Ok, vamos a hablar sobre el derecho a la residencia y sus implicaciones. El derecho a la residencia va a ser fundamental para el ejercicio de otro tipo de derechos. Se va a definir como el lugar habitual de vida de una persona. Esto va a incluir derechos asociados como la libertad de movimiento, la elección de residencia, la protección contra los desalojos forzosos, etcétera. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos son ejemplos claros sobre los instrumentos internacionales que van a proteger este tipo de derechos. Garantizar el derecho a la residencia va a ser sumamente importante para que las personas puedan vivir con dignidad, con seguridad y estabilidad y que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Entonces es importante que entendamos lo que es la definición de residencia, que es el lugar habitual de una persona donde vive, donde habita. Los derechos asociados a la residencia están la libertad de movimiento, la elección de residencia, protección contra desalojos forzosos, etcétera. Y tenemos instrumentos internacionales como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos que van a proteger este tipo de derechos. Les voy a dejar un momento aquí la diapositiva. Ok, vamos a hablar sobre los desafíos en la protección a los derechos a nacionalidad y residencia. La protección del derecho a nacionalidad y la residencia va a enfrentar diferentes desafíos a nivel global. Tenemos la migración forzada, los conflictos armados, las políticas discriminatorias, que son estos algunos de los factores que van a contribuir a la vulneración de este tipo de derechos. Un caso de estudio relevante es la situación de Rohingya en Myanmar, que son eh, que enfrenta la apatridia y el desplazamiento forzado debido a la discriminación y la violencia sistemática. Para abordar este tipo de desafíos, es importante el que implementemos reformas legales, fortalezcamos la cooperación internacional y poder garantizar la protección efectiva de refugiados y apatridias. Solo de esta manera se va a poder asegurar el respeto a la protección de este tipo de derechos que son sumamente importantes, que son fundamentales. Vamos a ver el papel de las organizaciones internacionales.
Las organizaciones internacionales van a jugar un papel sumamente importante en la protección del derecho a la nacionalidad y a la residencia. Em, Tenemos el ACNUR, que es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este se va a encargar de la protección de refugiados y apátridas, trabajando para poder prevenir y reducir la apatría y poder asegurar la integración de los refugiados en sus comunidades de acogida. También tenemos la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta va a promover el derecho a la nacionalidad para todos los niños, asegurando que cada niño tenga una identidad legalmente reconocida. Y también tenemos organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil que son actores fundamentales en la defensa y en la promoción de estos derechos, promocionando el apoyo legal, la asistencia humanitaria y la sensibilización sobre la importancia de la nacionalidad y la residencia para la dignidad humana. Entonces, es importante que entendamos el concepto que es el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es una protección de refugiados y apátridas. También tenemos la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que hacen promoción del derecho a la nacionalidad para los niños. Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, que es la defensa de promoción de derechos a la nacionalidad y a la residencia. Es importante tomar en cuenta también casos de éxito y las buenas prácticas. Existen diversos casos de éxito y buenas prácticas que nos demuestran cómo es posible avanzar en la protección del derecho en la nacionalidad y residencia. Algunos países han implementado reformas legales exitosas que han eliminado la patria mediante cambios legislativos inclusivos y no discriminatorios, diferentes tipos de programa de regularización de residencia que han permitido a migrantes y refugiados realizar su situación integrándose plenamente en sus comunidades de acogida. Además, tenemos las campañas de educación y sensibilización que han jugado un papel muy importante en la promoción de este tipo de derechos, aumentando la conciencia pública, movilizando el apoyo para políticas inclusivas y protectoras. Es importante que entendamos las reformas legales exitosas, que son ejemplos de países que han eliminado la patria mediante diversas formas legislativas, reformas para su legislación, programas de regularización de residencia, que son iniciativas para legalizar la situación de migrantes y refugiados. Y por último, tenemos la educación y sensibilización, que son campañas exitosas que se han dedicado a la sensibilización sobre este tipo de derecho a la nacionalidad y a la residencia. Vamos a hablar sobre la conclusión. Ya entendimos con qué nos referimos, por qué es la importancia de que se tenga una nacionalidad, cuáles son las consecuencias de no tener una nacionalidad, a qué nos referimos con la apatridia, por qué sucede esto de la apatridia. Entonces, ya vimos casos de éxito, ya vimos que se está implementando para prevenir este tipo de violaciones. Eh, Como vimos ya la importancia del derecho a la nacionalidad y la residencia, que es sumamente importante para garantizar la dignidad, la identidad y el sentido de pertenencia de todas las personas. A pesar de ya los avances que se han logrado, existen desafíos significativos como la patria y la protección
de este tipo de personas que han sido desplazadas. Es imperativo que continuemos trabajando para abordar este tipo de problemas, que se sigan implementando políticas inclusivas, cooperando a nivel internacional. Y finalmente hacemos un llamado de atención invitando a todos los involucrados, desde gobiernos hasta organizaciones internacionales, la sociedad civil, a que se aborden este tipo de esfuerzos para poder asegurar el respeto y la protección efectiva de este tipo de derechos que son fundamentales. Solo a través de este tipo de esfuerzos en conjuntos vamos a poder construir un mundo en donde las personas puedan gozar plenamente sus derechos de nacionalidad y de residencia, pero si nos ponemos a enfocarnos en lo ya comentado, no solamente eh, solo se respetarían el derecho a la nacionalidad y residencia, sino van englobados otro tipo de derechos que adquieres por contar con el derecho a la nacionalidad. Entonces, muchas de las veces se pierden diversos derechos por no tener este derecho sumamente importante. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen cualquier duda, pueden hacérmela saber. Si les llega a surgir alguna pregunta durante estos días, pueden plasmarla en la plataforma y yo les estaré contestando de manera inmediata. Igual con las actividades, procuren hacerlas en tiempo y forma. Cada actividad ya viene especificada, la fecha de entrega, la hora de entrega, así como los requisitos. Entonces, si les llega a surgir alguna duda referente a actividades, voy a estar disponible en la plataforma para que me hagan saber sus dudas. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan una buena noche.